bienvenido. Estamos con Juan Manuel Vega Serrano, quien es secretario de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Ministerio de Economía y Hacienda del Gobierno español. Le damos la bienvenida como visitante ilustre acá en el Colegio de Notarios de Lima y queríamos aprovechar su presencia antes de que retorne a su país, luego de habernos dado unas charlas muy importantes sobre el tema de lavado de activos y prevención del delito de terrorismo. Y tenemos unas preguntas muy puntuales. Doctor, ¿qué opina sobre la necesidad de que en el Perú se cree un organismo centralizado para apoyar a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Muchas gracias, Sofía. Bueno, en primer lugar, lógicamente, las decisiones siempre corresponden a las autoridades del país. En ese sentido, yo tengo que ser absolutamente respetuoso de las opciones que pueden adoptar las autoridades peruanas. Sí tengo que decir que en el caso español ha sido una experiencia muy positiva. Ha sido una experiencia que ha redundado en una mejora muy notable de la información que se facilita por parte de los notarios a las autoridades, tanto a las autoridades de prevención como a las autoridades de represión del delito. Ha aumentado la seguridad jurídica de los profesionales y me atrevería a decir que incluso ha aumentado la percepción social de la contribución de los notarios a la lucha contra determinadas formas graves de criminalidad. Insisto, nuestra experiencia es muy positiva, fue una iniciativa que se hizo en colaboración con la propia profesión, porque la profesión notarial en España comparte, yo creo que la profesión notarial en el Perú, no solo los elementos institucionales, sino su gran prestigio social. Pero insisto, yo puedo hablar de la experiencia española, lógicamente cualquier decisión respecto de una posible implementación en otros países corresponde a las autoridades de dicho país. Pero digamos, esta implementación se hizo en colaboración con las propias autoridades. Naturalmente fue me atrevería a decir una iniciativa común, tanto desde el punto de vista público como privado, facilitada por el hecho, lógicamente, de la condición de funcionarios públicos que tienen los notarios, esta doble naturaleza del notario como intermediario del tráfico mercantil y a la vez funcionario público con ciertas características, pero siempre al servicio del Estado. Correcto. Y en este sistema centralizado entendemos que hay un oficial de cumplimiento para todos los notarios de España. Nuevamente, hablando exclusivamente del caso de España, efectivamente, el director de análisis del OCP, del órgano centralizado de prevención, tiene legalmente la condición de representante ante las autoridades y en consecuencia es quien comunica las operaciones por cuenta de los notarios ateridos. Bueno, entendemos por el doctor Cabalé, que alguna vez nos ha visitado, que este sistema es creo que el más exitoso a nivel de prevención del lavado de activos por la cantidad de reportes que reciben y que son bien hechos. Yo creo que sí que hay una percepción de que ha sido una historia de éxito. Se considera en cierto sentido en el ámbito europeo como una buena práctica, lógicamente condicionado por las características, insisto, del notariado español, un notariado de altísima calidad técnica, de altísima preparación y muy vinculado a los intereses del Estado. Correcto. Hay varios temas entre los cuales también se ha conversado sobre la forma de transferencia de acciones en las sociedades anónimas. Y como se sabe, pues precisamente por la naturaleza de las sociedades que son anónimas, estas transferencias también lo son. Y se ha estado viendo la posibilidad de proponer incluso una iniciativa legislativa para que estas transferencias se transparenten y sean probablemente pues con intervención notarial, con una escritura pública, por ejemplo. ¿Qué opina usted de eso? Nuevamente puedo hablar del caso de España y de las nuevas recomendaciones del GAFI. Como ustedes saben, los regímenes de prevención del blanqueo de capitales vienen condicionados por una serie de orientaciones internacionales, fundamentalmente las 40 recomendaciones del GAFI, que sin tener carácter obligatorio sí que constituyen el marco en el cual tenemos que insertarnos. Las nuevas recomendaciones del GAFI han puesto mucho énfasis en la necesidad de aumentar la transparencia del tráfico mercantil. Lógicamente esto requiere pues, un estudio cuidadoso, porque las formas societarias tienen una trascendencia económica muy importante y cualquier posible modificación del régimen translativo de los títulos representativos, especialmente de las sociedades capitalistas, pues tiene que ser objeto de una consideración cuidadosa. Sí le puedo decir que en el caso de España estamos en el proceso de reconsiderar nuestro sistema mercantil porque no es tan transparente como nos gustaría. En ese sentido somos absolutamente claros, es decir, forma parte de las obligaciones quizá de la administración pública reconsiderar periódicamente en qué medida normas
las normas se adaptan a los nuevos riesgos y a los nuevos desafíos. Es un proceso que no hemos acabado todavía, pero efectivamente uno de los posibles mecanismos de incremento, de refuerzo de la transparencia, lógicamente pasaría por una mayor intervención de funcionarios públicos especializados como son los notarios. Claro, digamos que se le daría una formalidad que no ha existido a este tipo de transferencia de acciones y bueno, hay que hacer todo un trabajo de adoctrinamiento de esta nueva tendencia mundial, ¿no? Insisto que no me atrevo a opinar, cada país es un mundo y claro, lógicamente las autoridades tienen que valorar, insisto, especialmente en un ámbito como es el de la estructura de las sociedades capitalistas, que tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista económico, institucional, de acceso a la economía formal, etc. Sí le puedo decir que nuestra estrategia pasa en línea con las mejores prácticas internacionales por incrementar la transparencia del tráfico mercantil. Correcto. Finalmente, un tema que nos preocupa a todos los notarios de manera muy especial es el tema de la sanción penal. La norma penal implica un tipo doloso que, bueno, no es materia de discusión. Sin embargo, ha habido una modificación que sí consideramos ha sido excesiva, por cuanto hay una sanción a la omisión o a la negligencia culposa que podría ser extremadamente peligrosa para cualquier profesional y para el notario particularmente también, porque no solamente se establece una pena de multa, sino inhabilitación, es decir, perdemos nuestra profesión. Y entendemos que un tipo penal tan abierto es sumamente peligroso, complica que los operadores, que en este caso somos los notarios como sujetos obligados, complica una labor, un trabajo, digamos, tranquilo, y esto debería haber sido enfocado en realidad como un tema de incumplimiento de orden administrativo y con una gradualidad de repente de sanciones. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? La verdad es que es una pregunta muy interesante, Sofía. Yo naturalmente puedo hablar de la experiencia española. Efectivamente, el Código Penal español, en el artículo 301, tiene las dos formas de comisión, la forma ordinaria, que es una forma de comisión dolosa, pero es verdad que también existe una forma de comisión culposa en el propio artículo 301. Tengo que decir que, lógicamente, siempre la represión penal es la última ratio, es la última línea de defensa del Estado, y en ocasiones, y tiene que utilizarse, lógicamente, con prudencia. Yo creo que esa es la percepción de todas las autoridades. En esa línea sí que creo que existe una cierta relación, me atrevería a decir, sinérgica entre el ámbito administrativo y el ámbito penal. En la medida en que mejoremos los mecanismos de prevención, en la medida en que reforcemos los procedimientos de control interno, las buenas prácticas del sector, lógicamente las posibilidades de que se produzcan situaciones que requieran una intervención penal se reducen. Con lo cual, insisto, puedo hablar de la experiencia española, el ámbito penal es siempre la última ratio y, en general, nuestros esfuerzos van en el sentido de reforzar los mecanismos de prevención. Me atrevería a decir que el mejor blanqueo es aquel que no se produce. Sí. Pero digamos que esta solución que ha optado el legislador peruano no necesariamente, hasta donde mi conocimiento alcanza, es la generalidad de los casos en la mayoría de países, sino al contrario. Habría que hacer un estudio de derecho comparado, no me atrevería a decir. Sí puedo decir el caso español, el caso español sí tiene la forma de comisión culposa, pero siempre en ese sentido hay que precisar que es un delito de riesgo concreto, exige una efectiva, el objetivo favorecimiento de un delito sustantivo de blanqueo de capitales. Es la última ratio e insisto, hay una relación entre la omisión culposa supone, yo creo, lógicamente la comisión culposa supone la omisión de los deberes profesionales de cuidado. En la medida en que estructuremos de forma adecuada esos deberes profesionales de cuidado, dotemos a las profesiones de mecanismos y procedimientos adecuados de gestión de este riesgo, las posibilidades de una represión penal se reducen, yo creo, de forma drástica. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, por la presencia, por la entrevista y por la visita ilustre.